¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? La gente habla de eso todos los días. Es el lenguaje común en la vida de muchas personas. ¿Será que es pecado? ¿Será que no lo es? ¿Mis actos me llevan a estar actuando bien delante de Dios? ¿Todas mis acciones van en favor de los demás? ¿Esto que hago conmigo mismo es considerado pecado? ¿Qué es pecado entonces? Bueno, pues en estos términos, cuando el ser humano habla de pecado, está hablando de toda transgresión contra una ley divina y unos principios éticos, morales, religiosos, con los que hemos sido levantados. Todo aquello que vaya en contra de esa ley, de esos preceptos, es lo que la Biblia de una u otra manera lo llama pecado. Todo aquello que vaya en injusticia hacia el otro, hacia los demás, todo el daño físico, espiritual, material, moral que pueda causar una persona en otra, es considerado pecado. Y el pecado, en su esencia misma, te lleva a generar aún otro más y te va llevando de pecado en pecado. Y es donde la Biblia y la Iglesia habla de un pecado venial, un pecado mortal. Pecados tan graves que nos pueden apartar a una persona de la salvación misma. Pecado es considerado aquello que realizas en contra de tu propia naturaleza, de tu propio ser. Entonces, en el vivir y en el actuar diario, en el actuar común, se habla de que una persona vive o no vive en pecado. De que aquel que no comete pecado es aquel que se la pasa en la iglesia. Pues déjeme decirte que eso no siempre es la verdad. No tener pecado en la vida del ser humano es actuar bien en pro de sí mismo, en pro de unas leyes, unas conductas, unas normas, actuando bien en favor del otro. Ahí entonces estoy hablando de que yo, o en la vida de una persona, no comete pecado. Yo quiero decirte esto, mi querido hermano, en el mundo, todo el mundo es pecador. Todo el mundo. Unos de una manera, otros de otra. Aquel que no hubo pecado alguno fue Jesús nuestro Señor. No se halló pecado en Él y el pecado no pudo tocarlo. El pecado es la seducción del mal en la vida de una persona. El pecado es la seducción de mi propia naturaleza carnal sobre actos que van en contra pues de mi propio ser. Entonces, cuando hablamos de pecado, no podemos excluirnos ninguno. Tú, yo, él, ella, todos cometemos pecado de una u otra manera. Pecados de pensamiento, de palabra. Hay aquellos que hablan de los pecados veniales, los pecados mortales. Hay gente que dice, no, yo peco poquito, porque lo que me robé pues es muy poquito, entonces mi pecado es chiquito. No, es pecado. Es pecado. Entonces yo quiero decirte hoy lo siguiente. A través de este video quiero invitarte a que tu vida vaya en relación con esa santidad que Dios, el Señor, quiere en la vida de cada uno de nosotros. Yo te invito a que des un paso de camino hacia la conversión. Yo te invito a que des un paso porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Por más grande que sea tu pecado, Dios te ama. Dios ama la vida tuya. Dios te ama a ti, pecador. Que Dios no consienta el pecado, que Dios no ame el pecado, no quiere decir que a ti te aborrezca. A ti como obra de sus manos es el regalo más grande y para Dios es el deleite más maravilloso en que tú aprendas a defenderte contra estas inclinaciones de maldad, de pecado. La palabra de Dios nos muestra cómo un hombre, cuán pecador era, se dio el lujo de poder ganar de Jesús su bendición. Su vida fue transformada.
Su vida fue hecha nueva. Un hombre tan pecador como muchos tantos. Incluso unos fariseos criticaban a Jesús porque decían que comía y bebía con ladrones, con publicanos, con prostitutas, con mujeres de mala vida. Y el Señor vino a decir: yo he venido por los enfermos, yo no he venido por los sanos. En otro pasaje de la Biblia dijo: aquellos que iban a apedrear a una mujer, les dijo: aquel que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y narran las escrituras que aquellos hombres empezaron a alejarse uno tras otro. Todos, de una u otra manera, nos vemos untados por esa inclinación a pecar. Pero también es posible vivir y llevar una vida de santidad. Así como Dios quiere que la llevemos, así como Dios pide que nos esforcemos, que sacrifiquemos. Mi querido hermano, ¿quién es libre de no cometer pecado? Todos lo hacemos. Tú, cuando juzgas, tú, cuando criticas, yo, cuando me quedo callado al no exigir mis derechos, ahí estoy cometiendo pecado. Cuando tú te quedas callado y esperas y dejas que los demás pasen por encima tuyo, que te ultrajen, que te lastimen, ahí tú eres culpable también de ese acto y estás cometiendo pecado de omisión. Cuando dejamos de ayudar al necesitado, cuando dejamos de ayudar al pobre, cuando dejamos de socorrer al mendigo. Hay gente, mi querido hermano, que no deja de estar en la iglesia, pero por fuera no llevan una vida de misericordia con el otro. Cuando te estiren la mano, jamás deje a un pobre con la mano estirada, porque esa persona está pidiendo de ti una ayuda. Y ahí es donde se prueban los verdaderos santos, como dijo el Papa Francisco. Santos quiere la iglesia, santos quiere Dios, sí, pero no santos como nuestro presidente. No, de esos santos no. Dios quiere santos que vistan de jean, que se pongan sus tenis, que vayan a la iglesia, que alaben, glorifiquen al Dios de la vida, que lleven una vida agradable, alegre, pero bien y siempre en favor del otro, en favor del servicio por el prójimo. Mi querido hermano, llevar una vida de santidad sí es posible. Sí es posible cuando tú aprendes a decirle al pecado no. Cuando aprendo a reconocer cuando el enemigo y las seducciones de mi propia naturaleza carnal me quieren llevar por el camino equivocado. Así que ánimo. Tú, yo, él, ella, todos pecamos, pero hay una solución para todo esto. Y esa solución se llama Jesús, nuestro Señor. Pecador, de lo peor, de la peor calaña, dirían por ahí, de aquellos que nadie realmente quiere encontrárselo, porque donde quiera que ponía el ojo ponía la bala, donde quiera, siempre, como dice un dicho en mi tierra, no daba puntada sin dedal. Del árbol caído siempre quería sacar leña. Este hombre de nombre y de naturaleza pecaminosa, llamado Zaqueo, de él quiero hablarte yo, de un hombre despreciado por una sociedad debido a la vida que llevaba, al cargo que tenía, que lo empujaba, lo impulsaba a actuar en contra del débil, a humillar, a pisotear, a robar, a lastimar, a humillar. Mi querido hermano, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, que Jesús entró en Jericó y andaba por la ciudad y había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. Aquel hombre intentaba ver a Jesús, pero no podía por la gente que había, porque era
bajo de estatura. Se adelantó entonces y se subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar Jesús por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y lo recibió con gusto. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha hospedado en la casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y si le he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha entrado la salvación a tu casa, porque también este es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermosa y maravillosa palabra de nuestro Señor Jesús. Jesús entra allí donde hay pecado. Jesús entra en Jericó y se encuentra con un hombre que, a pesar de su naturaleza de pecado, de toda una vida de esclavo del pecado, este hombre quería conocer a Jesús. Y dice la palabra que había algo que le impedía, y era que era demasiado pequeño de estatura. Así sucede en la vida de mucha gente. Mucha gente que dice creer en Dios, pero no se les nota. Gente que dice amar a Dios, pero no se les nota. Amar a Dios se demuestra con los hechos, con los actos. Este hombre, sus actos los llevaban siempre a actuar en beneficio propio, sin importarle el daño que hiciera a las personas a las que les cobraba los impuestos. Pero este hombre, a pesar de su pecado, quería conocer a Jesús. Quizás es tu caso, así como fue el mío. A pesar de tu pecado de adulterio, de traición, a pesar de tu pecado de robo, de vicios, de placeres, a pesar de tu pecado de palabras grotescas, a pesar de tu pecado de alejamiento de Dios, dentro de ti hay una chispa de fe que está brillando porque tú crees en Dios. Porque tú quieres conocer verdaderamente a aquel que dio la vida por ti desde el madero de la cruz. Aquel que, junto a 2 ladrones que estaban a su lado, el Señor no juzgó sus hechos, sus acciones, no miró ni le recriminó su pasado, sino que uno de ellos terminó robando al Señor, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor ciertamente le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué ladrón más inteligente, a último momento robó la bendición de Dios. Mi querido hermano, este hombre, a pesar de su pecado, dice la palabra que se subió en un árbol porque sabía que allí Jesús iba a cruzar. Y Jesús, viéndolo, le dijo: Zaqueo, baja de allí donde te has subido. Para que me conozcas no es necesario que te subas allá. La pregunta es: ¿y tú en dónde estás subido? Hay gente que dice amar a Dios y se ha subido en el árbol de la hechicería, de la brujería, cuando Dios aborrece totalmente esa práctica pagana. Dice el libro del Deuteronomio capítulo 18, que cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las horribles costumbres de esas naciones. Que no hagas pasar a tus hijos por el fuego, ni practiques la adivinación, ni pretendas predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, ni a los que invocan espíritus, porque al Señor la repugnan quienes hacen tales cosas. Que no consultes a los muertos. Mi querido hermano, cuánto pecado hay cuando colocamos nuestra esperanza en cosas efímeras. Cuánto pecado hay cuando desconocemos el amor misericordioso de Dios.
Bájate de tu orgullo, bájate de tu ego inflado, bájate de allí. Porque si sigues allí en ese mismo lugar donde estás, qué difícil te va a quedar conocer quién es Jesús. Bájate de ahí, le dijo el Señor. Y dice la palabra que Zaqueo bajó a prisa. No se hizo de esperar. Él no dijo después, la otra semana, Señor, déjeme pecar este año que el otro me compongo y me arrepiento. Arrepiéntete ahora, mi querido hermano, porque tú no sabes ni el día ni la hora en que Cristo Jesús, Dios nuestro Padre, va a mandar a llamar por ti. En este momento, en esta hora, ahorita que me escuchas, es el momento en que tú hagas un acto de arrepentimiento, que le digas, Señor, sí, soy pecador, pero quiero conocerte, quiero amarte. No te conozco realmente, he oído hablar de ti, pero no te conozco. Quiero encontrarme contigo cara a cara. Yo te invito a que des un paso de fe y como aquel hombre bajó de ese árbol y recibió a Jesús en su casa. Hoy el Señor te quiere decir, mi querido hermano, que Jesús anhela quedarse en tu casa. Yo espero y aspiro que tú también lo anheles. Dios no va a juzgar tu pecado. Dios no va a hacer memoria de por qué lo hiciste, ni te va a juzgar ni a condenar. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo y convértete a Él. Quiero quedarme en tu casa. Esas fueron las palabras de Jesús. Zaqueo venía esforzándose por cambiar. Hoy el Señor te hace la misma invitación. Deja de un lado esa vida de libertinaje, de alcohol, de drogas, de prostitución, de robo, de maldad, de envidia y vuélvete al Señor. Permite que Él entre en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, hoy llega la salvación a tu casa porque tú también, dice el Señor, eres descendiente de Abraham. Mi querido hermano, yo hoy te hago una pregunta. ¿Qué hay en tu casa que no está marchando bien? ¿Qué es lo que hay en medio de tu hogar, de tu familia, que necesita un cambio? Es el momento para que tú le digas al Señor, ven, entra en mi casa, porque la relación con mi esposa no es la mejor, porque me siento vacío, hueco, porque a pesar de que ella me brinda de su cariño, de su amor, de su aprecio, me siento vacío y quiero buscar y llenar mis placeres y mis gustos en otros lugares. ¿Qué hay en tu casa? Quizás mentira, grosería, malas palabras, desprestigios, menosprecios. Muéstrale en este momento, no te niegues la oportunidad. Jesús acaba de entrar a tu casa. No le escondas tu pecado. Al contrario, colócaselo de frente y dile, Señor, esto soy. En esto me he convertido porque no te conocía, pero hoy mis ojos te han visto, mi corazón te anhela y hoy te recibo como el dueño de mi vida y como el número uno en mi corazón. Eso es lo que tú tienes que decirle en este momento. Ya no llores más por el pasado que te tocó vivir. Ya esa vida miserable de pecado, déjala atrás. Y a partir de este momento, enfócate en tener una vida nueva. Un hombre, una mujer que es capaz de salir adelante porque el fuego y la gracia del Espíritu Santo le acompaña. Ese eres tú. Y a eso le apuesta el Señor. Hoy tengo que quedarme en tu casa, dice. Y Zaqueo le contestó al Señor, si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Mi querido hermano,
Cuando hemos cometido pecado, es digno hacer reparación. Si has ofendido, es el momento para que tú busques a esa persona que llenó su corazón de resentimiento y que tú le puedas decirle: perdóname, me equivoqué porque no conocía el amor bondadoso que Jesús en este momento me está dando y está llenando mi vida. No hablemos más del pecado que te aleja de Dios. Pecado que te llevó a tener consecuencias fatales, funestas. Cuánto pecado hereda las familias tras familias. Espíritus de muerte que acompañan generaciones tras generaciones. Dice la palabra de Dios: si el pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, entonces yo escucharé sus oraciones y devolveré la prosperidad a su país. Mi querido hermano, tú quieres ganar la bendición de Dios, es necesario que tú lleves tatuado el nombre de Jesucristo en tu propio corazón. Es necesario, mi querido hermano, que tú tengas un cambio de vida y de mentalidad. Como dice Romanos 12, que cambie tu manera de pensar para que tu manera de vivir sea diferente, conforme al amor de Dios, conforme a los preceptos de Dios. Jesús confía en ti. Jesús murió en la cruz y desde allí siguió creyendo en ti y aún lo hace. Jesús el Señor derramó de su sangre y agua que salió de su costado para lavarte, para purificarte. Que el mundo no te juzgue por lo que pasó. Arrepiéntete, pide perdón y trabaja, lucha y esfuérzate por ser una mujer, un hombre nuevo, diferente a la estatura de Cristo. Esto es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que tu arrepentimiento te lleve a tener una vida honorable. Y sí, Jesús el Señor ha venido por los pecadores. Vino por mí y hoy ha llegado por ti. Yo vine por los enfermos, no por los sanos, dice el Señor. Yo no juzgo ni le condeno, pero vuélvete al Señor. Vuélvete, mi querido hermano. Qué mejor momento para que en tu casa haya diálogo, para que en tu casa vayan viendo que te estás convirtiendo en un hombre, en una mujer de oración, una mujer que deja entrar la vida espiritual a su corazón, una mujer que se levanta, que ora, que cuando se equivoca pide perdón, que cuando hay que decir las cosas se dicen con carácter, con respeto. Mi querido hermano, Jesús el Señor dio la vida por ti y hoy el Señor te dice que va a derramar de su sangre y la seguirá derramando para lavarte, para limpiarte y para purificarte. Dios nuestro Padre nos ama con un amor eterno y te invita a ser santo, a ganar la vida eterna, a ganar la vida en abundancia, a que el tiempo en que estemos en este mundo la vivamos con alegría, porque Jesús nuestro Señor habita en nuestro corazón. Así que ánimo. Y hoy te digo como siempre, si tú dices que amas al Señor, que se te note, que se te note. A ti, mi querido hermano, te invito para que hagamos oración frente a la palabra de Dios y a este crucifijo que nos recuerda el amor tan grande de Jesús por nosotros. Amado Dios, Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, como el peor de los pecadores. Hoy, Señor, reconozco mi falta contra ti y solo contra ti he pecado. He cometido cosas y maldades que tú aborreces. Pero hoy mi corazón se llena de gozo y de alegría al saber y al entender, Señor, que el amor por mí no ha cesado, Señor. Que tú sigues derramando de tu amor y de tu gracia para limpiarme,
de todas mis maldades. Señor, perdóname por no amarte a ti sobre todas las cosas. Perdóname, Señor, porque coloco mi alegría, mis sueños, mi esperanza en cosas, en personas, y no en ti. Señor, perdóname por dar más importancia a otras personas y cosas que a ti mismo. Perdóname por mi soberbia y mi egoísmo, por mi orgullo y mi altanería. Perdóname, Señor, por toda rivalidad y envidia. Eso soy, Señor, y en eso me he convertido, porque no te tenía en mi corazón. Pero hoy tú me haces reconocer que todas esas cosas en nada me ayudan a bien. Perdóname, Señor, por guardar en mi corazón odio, resentimiento, amargura. Perdóname, Señor, por haber llevado una vida desordenada, alejado de ti. Perdóname por no ir a la Eucaristía. Y cuando voy, estar pensando en otras cosas, desenfocado totalmente de tu palabra y de tu amor. Señor, perdóname. Perdóname cuando no he sabido hacer caridad con el pobre, con el necesitado. Perdóname, Señor, cuando he dejado a las personas con la mano estirada, diciendo, no tengo cómo ayudarlo. Cuando siempre tú me das y me das en sobreabundancia para ayudar al pobre, al humilde, al necesitado. Perdóname, Señor. Perdóname cuando mis ojos han criticado, mi lengua ha sido embustera para difamar, ha sido presta para criticar, menospreciar, humillar. Perdóname, Señor, cuando todavía en mis labios hay palabras grotescas que te deshonran. Perdóname, Señor, porque en este momento siento que son los últimos 2 minutos de mi vida y que es el tiempo para encontrarme contigo. Perdóname, Señor. Hoy quiero pedirte, como el leproso del Evangelio, si quieres, puedes limpiarme, Señor. Tú eres quien limpias mis iniquidades. Tú eres quien sanas mis dolencias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido para darme vida y vida en abundancia. Tu palabra dice, Señor, y yo declaro y decreto que en mi vida, Señor, va a ser transformada, edificada en ti. Porque tú, Señor, me has lavado, tú, Señor, me has limpiado. Tú me das una nueva naturaleza. Tú colocas un traje nuevo, Señor. Coloca una nueva vestidura en mi vida. Tú colocas un anillo en mi mano, Señor, como compromiso de amor y fidelidad hacia ti. Y colocas, Señor, un calzado nuevo para que yo hable del amor misericordioso que tú tienes con el pecador. Padre Celestial, bendito seas. Yo te entrego a cada familia del mundo entero. Te entrego, Señor, a cada necesitado de ti. Oh bendito Dios de poder. Que la gloria de tu bondad y tu misericordia infinita caiga en cada hogar, en cada familia que hoy te escucha. Bendito por siempre, mi Señor. Jesús de la misericordia, ten compasión de mí. Jesús de la misericordia, ten compasión de mí. Bendito sea, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén.